En este Fast Track veremos qué es una interfaz funcional en Java. Una interfaz funcional es aquella que tiene solamente un método abstracto, es decir, un método que debe definir la implementación de la interfaz. Un ejemplo es la interfaz Runnable. A partir de Java 8, esta interfaz se considera funcional porque tiene un método abstracto que se llama run. Esta interfaz se ocupa para crear hilos dentro de un programa en Java, es decir, procesos que se ejecutan al mismo tiempo dentro de mi programa. En este caso, el método run siempre es un método abstracto. Quiere decir que cuando alguna clase implemente Runnable, está obligado a definir el comportamiento de run por medio de una sobreescritura ocupando la notación @override, la cual es opcional, pero es una buena práctica. En este caso, a partir de Java 8, esta interfaz se convirtió en una interfaz funcional por el simple hecho de que solo tiene un solo método abstracto. Quiere decir esto que al momento de que eso se convierte en una interfaz funcional, yo la puedo ocupar dentro de una expresión lambda. Es un requisito indispensable para que funcione como expresión lambda. Anteriormente, para yo poder usar Runnable, tenía que crear una clase que implementara Runnable y a su vez sobreescribir el método run. Ahora, al ser una interfaz funcional, yo lo puedo hacer en una sola línea de código, sin necesidad de crear la clase, implementarla, sobreescribir, sino que en la misma línea de código yo haría las tres cosas. Algo como esto. Yo digo Runnable R es el nombre del objeto. En este caso mi método run no recibe ningún parámetro, por lo cual yo puedo dejar los paréntesis vacíos y la implementación. En este caso, lo único que haría el método run es imprimir la palabra hello. Esto que está aquí es mi expresión lambda. Tengo los parámetros y del lado derecho la implementación. El resultado de esto lo estoy asignando a un objeto de tipo Runnable. Otro ejemplo más es la interfaz comparator. Esta interfaz que se ocupa algunas veces para poder ordenar arreglos, listas, etcétera, nos ayuda para poder hacer una comparación entre los elementos del arreglo. Tiene un método que se llama compare. Como es el único método abstracto que contiene, automáticamente se convierte en una functional interface. La notación functional interface es opcional, pero yo les sugiero que como buena práctica la agreguen para que su código sea más legible. Nuevamente, al tener un solo método abstracto, se convierte en una interfaz funcional, por lo tanto, yo la puedo ocupar como una expresión lambda, como lo podemos ver aquí. En la parte inferior, yo tengo el método compare, la implementación S1, S2 y la línea que implementa esa comparación de los elementos. Una manera más de ver esta misma línea sería si yo hubiera creado un objeto anónimo de tipo comparator sobreescribiendo el método compare. Esa hubiera sido otra alternativa, pero obviamente el código con lambda queda mucho más conciso y legible. Entonces, como dijimos, es necesario que para poder usar o poder expresar una línea como expresión lambda, necesito forzosamente que sea una interfaz funcional. Ya de aquí vienen más detalles. Yo puedo tener diferentes tipos de interfaces funcionales. Básicamente la diferencia es los tipos de parámetro que aceptan y el tipo de retorno. El predicado recibe un parámetro de tipo T y regresa un true o un false. Generalmente se ocupa para evaluar o filtrar, por ejemplo. Yo nada más evalúo la condición y regreso true o false. Un consumer es aquel que acepta parámetros pero no regresa nada. Por ejemplo, system.out.println lo que haría sería imprimir, pero realmente
no regresa nada. Una función recibe dos parámetros y regresa un tercero. Una función se caracteriza porque su método principal se llama apply. Y un proveedor. El proveedor es aquel que no recibe nada y regresa un elemento. Estos cuatro tipos de interfaces funcionales es importante que los tengamos claros cuando presentamos la certificación de Java, ya que son preguntas que vienen bastante en el examen. Es importante tener claro estos conceptos. A eso nos referimos con interfase funcional en Java.